Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con las que son las proposiciones condicionales. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es una proposición condicional. Como vemos acá, son proposiciones de la forma si P, entonces Q. Es decir, para que pase Q, tuvo que haber pasado P. Entonces, por eso se llaman condicionales, porque me está condicionando la situación o la premisa o bien la proposición debido a otra proposición que tuvo que haber pasado anteriormente. En este caso sería la P. Lo denotamos, como vemos acá, se denota P y esta flechita que está por acá, Q, y lo vamos a leer como P implica Q. Esa rayita es lo que vamos a leer como implica. Normalmente en los textos lo encontramos como el implica, no tanto como proposiciones condicionales. Entonces P implica Q. Veamos algunas situaciones importantes, ejemplos cuando tenemos algo escrito en prosa y podemos pasarlo a este tipo de lenguaje. Por ejemplo, tenemos la frase, si hace sol, entonces iremos de paseo. Tenemos que identificar dos grandes palabras que son importantísimas para determinar las proposiciones condicionales. La primera de ellas es sí. Siempre que tenemos la palabra sí, eso va a estar antecedido, o va a ser el antecesor más bien de la proposición P, que sería la primera de nuestra condicional. Y luego la siguiente palabra es la palabra entonces. Entonces viene a estar antes de la proposición Q. Dicho esto y ya marcadas en nuestra frase, si hace sol, entonces iremos de paseo, puedo determinar fácilmente que P lo vamos a denotar como hace sol, porque estaba después del sí. Y la Q vamos a denotar que es iremos de paseo. ¿Y cómo lo puedo escribir esto entonces? Esto lo puedo escribir P implica Q. Y si leemos este P implica Q que tenemos por ahí, dice que si hace sol, entonces iremos de paseo. O si hace sol, implica que iremos de paseo. Veamos otro ejemplo. En este otro ejemplo me dice, si un número es par, entonces es divisible por 2. Nuevamente identificamos nuestras palabras claves, el sí, un número es par, ahí tenemos la premisa P, y luego tenemos, entonces es divisible entre 2. Ahí tenemos nuestra premisa o nuestra proposición Q. Las identificamos entonces, ponemos la P es un número par y Q es divisible por 2. Y con esto entonces ya podríamos tener P implica Q como lo vemos allá abajo. Y si lo leemos como P implica Q, tomando estas premisas, si un número es par, entonces o implica es divisible por 2. Y esos son dos ejemplos de las proposiciones condicionales. Valores de verdad de las proposiciones condicionales. Como hemos visto en videos anteriores, podemos tener o tenemos valores de verdad de cada una de nuestras proposiciones o cada uno de nuestros conectores lógicos. Las condicionales no son una excepción a esto, por lo tanto tenemos que trabajar con nuestras tablas de verdad para poder determinar si una proposición es una tautología o por el contrario no lo es. Entonces lo que tenemos que considerar primero es nuestra tabla. Recordemos que P implica Q, es decir, tenemos dos premisas, por lo tanto hacemos las dos primeras columnas, P y Q. Y recordemos que alternamos entre verdadero y falso, tenemos que hacer todas las posibles combinaciones. Ya una vez que tengamos esto, vamos a recordar, acá es importantísimo que se recuerden esta tablita para poder hacer las tablas de verdad, para determinar si algo es una tautología, si es una contradicción, o más adelante, como veremos en argumentos, si es válido o es una falacia. Entonces, para este tipo de condicional, vamos a verificar la única opción o el único momento cuando una condicional, o sea, un P implica Q es falso, es cuando partimos de una premisa verdadera, como lo vemos ahí, el P es verdadero, pero el Q termina siendo falso. Solamente cuando tenemos este tipo de combinación, la condicional termina siendo falsa. En los otros casos, por ejemplo, en el primero, verdadero implica verdadero, o eso sería como una respuesta verdadera, o en el otro, falso implica verdadero, también sería verdadero, o falso implica falso, también sería verdadero. Entonces aquí vamos a hacer más atención a la parte diferente en la tabla, que sería cuando es falso. Recordemos entonces que si P es verdadero, implica un Q y el Q es falso, en ese momento la condicional es falsa. En cualquier otra combinación, como lo podemos ver acá, la condicional siempre va a ser verdadera. Ahora veamos algunos ejemplos de la condicional. Vamos con nuestro primer ejemplo.
En este caso, lo que me está pidiendo es, primero, considerar las siguientes proposiciones. Y como primera proposición me dicen que Luis vive en Costa Rica. Vamos a considerar, para todos los ejemplos que vamos a ver a lo largo de este video, que Luis efectivamente vive en Costa Rica. Vamos a considerar entonces que Q es Luis no vive en América. Veamos que tenemos entonces la proposición P y la proposición Q. Luis vive en Costa Rica es la P y Luis no vive en América es la proposición Q. Para ello entonces vamos a querer determinar el valor de verdad, o sea, si es verdadero o es falso, que P implica Q, como lo vemos allá, pero tomando como premisa estas que tenemos acá. Entonces, si Luis vive en Costa Rica, implica Luis no vive en América, observemos que la primera proposición, Luis vive en Costa Rica, es cierta. Recordemos que dijimos que esta siempre va a ser cierta. Y luego, Luis no vive en América es la negación de Luis vive en América. Entonces estamos diciendo que estoy partiendo de un verdadero, pero estoy concluyendo en un falso. Recordemos que este era el único caso cuando la premisa o cuando nuestra proposición condicional era una proposición falsa. Porque a pesar de que partí de algo que era verdadero, estoy concluyendo o terminando en algo que es falso. Veamos otro ejemplo. Este otro ejemplo va relacionado sobre lo mismo. Entonces, consideramos dos proposiciones o premisas y la proposición P dice que Luis vive en Costa Rica y la proposición Q dice que Luis vive en América. Efectivamente, como sabemos que Luis vive en Costa Rica, eso ya es verdad. Inmediatamente al saber que Luis vive en Costa Rica podemos concluir entonces que Luis efectivamente vive en América, porque Costa Rica es un país del continente americano. Por lo tanto, si hacemos P implica Q, estamos diciendo que tengo P es verdadero, implica Q verdadero, es decir, verdadero implica verdadero. Según la tabla de verdad que vimos anteriormente, esto va a ser una proposición que siempre es verdadera, porque tengo un verdadero implica un verdadero. Veamos otro caso. En este otro caso, nuevamente estamos hablando de Luis y de dónde vive. En este caso me dice, Luis no vive en Costa Rica. Estoy negando mi proposición original, que era Luis sí vive en Costa Rica. Recordemos que ese era el P original. Y luego tenemos Q, vive en América. Entonces, vamos a calcular o vamos a ver el valor de verdad de P implica Q. Tenemos que Luis no vive en Costa Rica. Eso es falso porque habíamos dicho desde un inicio que Luis sí vivía en Costa Rica. Pero Luis dice que vive en América. Entonces, en este caso tenemos un falso, implica un verdadero. En este caso, por la tabla de verdad que vimos anteriormente, esto es algo verdadero. A pesar de que empezamos como falso, va a implicar verdadero, esto es verdadero. Y si analizamos un poquito más allá este ejercicio, si decimos que Luis no vive en Costa Rica, pero que sí vive en América, podemos decir que Luis puede vivir en Perú o en Colombia, igualmente está viviendo en el continente americano. Entonces, así es como tenemos que analizar este tipo de ejercicios. Finalmente, vamos a ver el último ejemplo. De igual manera, me dan dos proposiciones, en este caso, Luis no vive en Costa Rica y luego Luis no vive en América. Entonces, quieren ver el valor de verdad de P implica Q. En este caso, Luis no vive en Costa Rica es falso y Luis no vive en América es falso. Por lo tanto, tengo un falso implica un falso. Por lo tanto, la proposición va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque recordemos que la tabla de verdad que vimos anteriormente, si falso implica falso, la proposición final iba a ser verdadero. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.